Cordial saludo. Bienvenidos a la sustentación del proyecto final del curso Sistemas Digitales Básicos. Nuestro grupo es el número 10, cuyos participantes son Fabricio Valencia, Walter James Arrieta y mi persona Jennifer Mejía. A continuación estaremos sustentando la fase 1 y la fase 2 del proyecto final del curso. Introducción. En el curso Sistemas Digitales Básicos utilizamos muchos tipos de compuertas. En esta imagen podemos ver las compuertas, tanto la AND, OR, NOT, NAND, NOR y SOR. Todas ellas se encuentra su descripción, tanto de entrada como de salida, y su respectivo cuadro para mayor explicación. Cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es Walter James Arrieta Gil, en el cual voy a explicar la fase 1 del curso de Sistemas Digitales Básicos, en el cual consiste en el punto 1, el cual es un problema opuesto, que es un zumbador que decepciona y separa una señal de alarma de 4 interruptores A, B, C y D, y que cumpla las siguientes condiciones: A, B, C accionado y C, D en reposo, A y D accionados y B y C en reposo, C accionados, A y B, D en reposo, A, B, C accionados y D en reposo. Para esta primera parte, en sistemas digitales básicos hay que identificar cuáles son los estados que se debe encontrar el circuito como tal para la realización. Entonces, en los sistemas digitales hay que ver la parte que es binaria, que esto lo asume un 1 sería activo y 0 inactivo. En esta fase podemos observar aquí al ladito del problema cómo están activos. En el caso del primero dice 1, 1, 0, 0, o sea, A, B accionados y C, D en reposo. De igualmente aquí podemos observar los demás, y a partir de esto se pide realizar una tabla de verdad. Simplificación por cualquiera de los métodos sería el método de Kernau o el método de Booleana. Expresión lógica mínima, diagrama lógico y simulación en el software. Bueno, esta ha sido la explicación aquí en la fase 1. Procederemos a la siguiente fase. Siguiendo con el ejercicio, nos encontramos con la tabla de verdad. Para la tabla de verdad nos encontramos con 4 entradas, por lo cual hay que hallar el número que asumirán cada una de las entradas en un número total. Tenemos 2 a la 4, ya que son 4 entradas. 2 a la 4 serían 16, y para la primera parte representaríamos la mitad en ceros y la otra mitad de 16 en 1, o sea, negados y activos, y así sucesivamente con B, C y D. Pero en el caso de B ya no serían 8 sino 4, 4 unos, 4 ceros y 4 unos. En el caso de C ya no serían 4 ceros sino 2, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros y 2 unos, y así sucesivamente con D. Ya no serían 2 ceros sino 1 0, 1 0, 1 0, 1, así sucesivamente hasta llenar la tabla. Da un total de 16 dígitos. Bueno, en esta primera nos están exigiendo como tal en el ejercicio que A y B están negados, C y D, C está activa y D en reposo. Bueno, en este caso identificaremos en la tabla A y B que estén inactivos, C y activo y D en reposo, el cual en la primera tabla podemos observar donde se encuentran las diferentes indicaciones o estados que asumirá el circuito como tal, según con lo que cumple la tabla de verdad. Serían 4 estados que asumirá el circuito, que se encontrará activamente. Bueno, después de esta tabla de verdad procederemos a sacar la fórmula booleana como tal, a partir de la tabla de verdad. Es muy sencillo, simplemente hay que sacar
Por ejemplo, en este caso sería AB en negados y C activa y D en reposo. Ya sería un estado, y así sucesivamente cada estado que se vea. Como podemos observar en la simplificación, ya aquí se encuentran como tal las cuatro estados que asumirá el circuito. Pero esta es como tal la fórmula del circuito, pero se puede reducir ya sea por el método de expresión de Booleana o álgebra booleana o mapa de Kernau. Para este caso nosotros utilizamos el mapa de Kernau. Es un mapa que consta en el caso de este ejercicio tenemos A y B arriba, C, D abajo, en el cual se encuentran los estados de la parte. Como podemos ver, A y B son amarillos, C y D azules. En el caso, por ejemplo, de A, siempre A asumirá lo que es 0, 0, 1 y 1, y B 0, 1, 1, 0, y así sucesivamente también en D. Bueno, vamos a hacer una pequeña explicación. En el caso de esta, vamos a poner primero que sea A, B y C activo y D en reposo. Bueno, buscamos en la tabla de verdad A y B inactivos. Podemos ver es el último de la primera fila, de la primera columna, y dice que C activo y D en reposo. Bueno, en esta primera fila se cumple, y así sucesivamente también con las otras estados. Aquí se agruparon términos de 2 y 1 como tal, ya que de 3 no se puede, que es una regla de los sistemas digitales básicos. Bueno, procederemos con el diagrama lógico. Nos encontramos, aparte del diagrama lógico, como podemos ver, nos encontramos con el diagrama lógico sin simplificación y la expresión lógica mínima. Bueno, aquí podemos ver el diagrama en este caso se compone de 4 NOP que se encargan de negar. En el caso, si es 1, lo niega y se convierte a 0, y así sucesivamente. Si es 0, se convierte en 1. Y nos encontramos con las diferentes compuertas, en este caso con las compuertas AND y OR. En este caso estamos utilizamos simulador LibreWire, en el cual utilizamos solamente compuertas AND de 2 entradas y una salida. Pero existen compuertas, como dije anteriormente, que tienen 3 hasta 4 entradas y facilitan más la reducción del circuito como tal. Como podemos ver, en simplificación utilizamos un número mayor de compuertas, en el cual si se simula como tal, arrojará los siguientes resultados como lo piden en el primer punto, y la expresión lógica mínima también corresponderá también a las mismas expresiones que se piden, las mismas condiciones, siendo que se reduce como tal el circuito. Nos encontramos aquí con la parte de simulación. Como podemos observar, en este caso estamos comprobando uno de los estados en el diagrama sin simplificación como tal y con simplificación. En el de que tenemos al lado a la izquierda, el primero es sin simplificación, y a la derecha con simplificación. Como podemos ver, estamos comprobando la parte que es A, B negado, C activos y D en reposo. Como podemos ver, si podemos ver las salidas, que son OR, podemos ver que se encuentra activo, o sea, si se cumple la función como tal en el circuito. En el circuito sin simplificación, y si observamos el circuito con simplificación, también se muestra la opción como tal. Aquí en este caso en C la está mandando en positivo, pero el invertidor o negador la está convirtiendo en, digamos que en 0. Esta ha sido la primera parte. Procederemos a seguir con el siguiente punto, que parte del punto 2. Nos piden que para el circuito que se encuentra en la representación determine la tabla de verdad, expresión Booleana y implementación en el simulador. Como podemos ver, en esta parte se encuentra el circuito, que consta de 3 entradas A, B, C, y nos encontramos con compuertas NOP, AND y NAP. Con el punto 2 correspondiente a la tabla de verdad, nos encontramos con 3 entradas, por lo cual hay que hallar, digamos, 2 a la 3
Esto nos da 8. En este caso serían 4 para A, que serían negados, y 4 para activos. En el caso de B serían 2 negados, 2 activos, 2 negados y 2 activos. En el C serían, como lo muestra la tabla, sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sería 0, que es negado, y 1 activo, para aclarar en el caso. Y nos encontramos en este ejercicio como tal, digamos que simplemente no se cumple una condición. Digamos que para las otras funciones como tal, nos encontramos que hay 8 funciones para este circuito. Simplemente no se cumple una, que sería A activo, B activo, C inactivo, y por lo cual la salida, el LED no intermitirá, o sea, no reflejará sino que se permanecerá inactivo. Como podemos ver, pudimos hallar cada una de las expresiones a partir de la tabla de verdad. Solamente no se cumple una, como podemos ver. En esta parte también tenemos la expresión volánea, que corresponde a 8 estados que asume el circuito, que como tal procedemos a sacar la expresión mínima, el cual obtuvimos la siguiente expresión y la implementamos en el simulador. Junto con la implementación en el simulador nos encontramos con el diagrama lógico, en cual procedemos a realizarla a través del simulador LibreWire. Podemos ver acá en este simulador se ve como un poco más entendible, que consta de 3 entradas, de las cuales las 2 primeras compuertas son compuertas NAND. La primera puerta lleva un invertidor y le sigue lo que es una compuerta AND como tal, y así sucesivamente. Está compuesto el circuito por una sola AND, una sola multiplicadora, y 4 NAP y 3 ON, que conforman el circuito, y la salida irá a un intermitente que me arrojará cada uno de los estados en la simulación. Nos encontramos con la simulación de la expresión volánea como tal del circuito. En la imagen podemos ver que se encuentran activas las compuertas A, B y C, pero en la tabla de verdad vemos que esta fase o estado del circuito no la asume como tal como 1, o sea, no asume que está apagado, o sea, no se enciende. Para las otras expresiones como tales siempre va a estar encendido o estado. Aquí podemos ver también la expresión lógica mínima en el simulador 095. Podemos ver las diferentes compuertas en su estado físico en el protoboard, y podemos ver que sí encienden. En un caso, digamos que aquí está A activa y B inactiva, C en reposo y D en reposo, B en reposo. Para este caso podemos ver que también podemos decir que en conclusión de esta simulación, que simplemente el circuito no encenderá cuando la condición A y B estén activas y C inactivas. Simplemente no se cumple esta condición en la simulación como tal del circuito de la fase 1.2. Gracias a los compañeros y además y a la tutora. Esta ha sido mi sustentación. Las dejaré con la compañera Jennifer. Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Mejía y sustentaré la fase número 2. En el curso Sistemas Digitales Básicos analizamos mucho las compuertas y circuitos. El lenguaje VHDL sirvió mucho para describir esos tipos de circuitos. Es muy importante, ya que este lenguaje es el desarrollo para mostrar algo o describir un hardware, ya que este muestra el comportamiento de un sistema y también ayuda a la problemática de mostrar el funcionamiento adecuado de los circuitos.
lenguaje fue creado por Dove en los años 70, pero en los años 70 no se utilizó mucho, pero para los años 80 sí tuvo un buen auge. El lenguaje BHDLM utiliza estándares como el IEE 1076 y 1164. Los principios de esta programación es muy estructurada, ya que la idea es como definir la interfaz de un módulo hardware mientras deja de ser invisible y también muestra todos sus detalles internos. Contiene también entidades como Entity, el cual muestra la declaración de las entradas y salidas de un módulo, y mientras también muestra arquitectura, la cual nos muestra la descripción detallada de la estructura interna. En esta imagen podemos observar el comportamiento dentro del circuito. La historia del VHDL. Este lenguaje tuvo una gran influencia para mostrar el hardware y detallarlo mucho más. Como les mencioné, nace como el proyecto del Departamento de la Defensa de Estados Unidos para la década del 80 y se utilizó mucho para los sistemas electrónicos. Estructuras y componentes del VHDL. Está muy estructurado. Como vemos en la imagen, podemos observar las declaraciones del puerto, la parte declarativa y el cuerpo. La declaración del cuerpo encontramos lo que es el nombre que se le va a dar, el nombre de la entidad. En la parte declarativa se encuentra el nombre de la arquitectura, cómo está compuesto. También podemos observar que este tiene muchas librerías, estas para guardar la información relacionada con el diseño determinado, y utiliza entidades para también simplemente para la declaración de las entradas, lo que son las salidas de un módulo, mientras que la arquitectura muestra la descripción, como vemos en estas ilustraciones, en estas imágenes que se encuentran aquí. Ahora, simulación de las dos ecuaciones resultantes en la programación VHDL, código VHDL1 o la fase 1. Aquí podemos observar lo que es el código del punto 1 y en la siguiente diapositiva vemos el código del punto 2 o el VHDL2. Vamos a mostrar la simulación de la fase 1. Abrimos nuestro programa, utilicé el Model SIM. El Model SIM es un software que nos permite administrar un entorno, nos permite editar, compilar, simular, también depurar los diseños de los sistemas digitales descritos en VHDL como lo estamos trabajando. Principalmente ahora vamos a crear una librería de trabajo. Abrimos crear un nuevo proyecto. Vamos a quitar este que era el que estaba trabajando. Listo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le damos sí, continuar. Colocamos un nombre. Fase 1 o el punto 1. Ok. Creamos la carpeta.
damos OK. Close. Vamos ahora a insertar nuestro código. Como ya tengo la carpeta, vamos a editar e insertar nuestro código. Aquí tengo el código. Le damos editar. Es como una opción más rápida para crear nuestra simulación. Y después de realizar todo esto, procedemos a compilar nuestro circuito. Damos clic derecho y compilamos. Compilar la selección. Como vemos, nuestro código del punto 1 ya se encuentra compilado. Lo podemos comprobar porque acá abajo nos dice la compilación de la simulación y podemos observar nuestro código. Este simulador es muy interesante, muestra muchos estándares para describir más a fondo nuestra simulación, tanto de entidad, la arquitectura, y también podemos ver ventanas que nos muestran los resultados de la simulación. En la presentación están esas gráficas, por ejemplo esta, y el resultado que nos dio de la compilación del circuito. Para nosotros obtener la claridad de la simulación tuvimos que realizar muchas modificaciones porque este simulador es algo muy complicado. Bueno, este será el punto 1 y este es la simulación del punto 2, el código VHDL. El código lo vemos aquí, nuestro resultado y la gráfica que nos mostró. Podemos concluir que gracias a la elaboración de este taller educativo se logró identificar y analizar las expresiones booleanas para circuitos lógicos combinacionales con sus respectivas tablas de verdad, como nos explicó nuestro compañero Walter, y también pudimos aplicar los teoremas de simplificación de las expresiones lógicas. Observamos lo importante que es el lenguaje VHDL. Es algo complejo y algunos lo consideran muy difícil de entender, pero hay que tener en cuenta que para entenderlo debemos analizar mucho su estructura, su arquitectura y ver los principios de esa programación. Muchas gracias.